Buenos días, soy el alumno Daniel Bresea de Electrónica Primero B y en esta ocasión seguiremos trabajando con la segunda ley de Newton. Resolveremos este problema para después simularlo en una página y observar si nos dio el mismo resultado o tenemos algunas variantes en él. Analizando el problema vemos que tenemos dos masas, una que está en contacto con una superficie cuya masa es de 250 gramos o de 0.25 kilogramos. Tenemos otra por aquí colgante mediante una polea y una cuerda que las une. La masa colgante es de 2.5 gramos o 0.0025 kilogramos. Si observamos bien el objeto 1, podemos ver las fuerzas que interactúan en él. Por una parte encontramos que está en equilibrio en el eje horizontal, es decir, tenemos una fuerza N y una fuerza W, que sería el peso. Y en el eje de las X tendríamos una fuerza actuando hacia la derecha, que llamaremos tensión, debido a que ambos objetos están conectados mediante una cuerda. Si tuviéramos fuerza de rozamiento, sería una fuerza que se opone al movimiento y la marcaríamos hacia la izquierda, pero en este caso nos está indicando que el coeficiente de fricción es cero, por lo tanto la fuerza de fricción es igual a cero también. Bueno, como analizamos el objeto 1, podemos ya hacer su diagrama de cuerpo libre. Que está bastante sencillo. Tenemos tres fuerzas interactuando. La fuerza normal, el peso y la tensión. Pasando al objeto 2, pues podemos ver que está colgando. Y en este caso tendríamos una fuerza hacia arriba, que sería la tensión. Es decir, está sujetado por la cuerda, por lo tanto la tensión de aquí será la misma que acá. Además tenemos otra fuerza hacia abajo que está ejerciendo el objeto, que sería su peso. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre del objeto 2 nos quedaría que interactúan dos fuerzas solamente. Por una parte tenemos la tensión y por otra el peso. Como podemos notar en el eje de las X, pues no tenemos ninguna fuerza interactuando, solamente en el eje de las Y. Ahora, aunque no es necesario, podemos calcular el peso y la fuerza normal del objeto 1. Así que bueno, ya sabemos que el peso es igual a la masa, en este caso de 0.25 kilogramos, por la gravedad, que la tomaremos como 9.8. Por lo tanto, el objeto 1 es igual a 0.25 por 9.8. 2.45. Estamos hablando de newtons. Este sería el peso del objeto 1. Y bueno, la normal. Sabemos que está en equilibrio, así que en el eje de las Y. Por lo tanto va a ser la misma. 2.45 newtons. Ahora nos toca analizar el eje de las X, que como vemos tenemos solo una fuerza, que es la de tensión, interactuando con él. Así que como ya sabemos, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a las masas por la aceleración. ¿Qué tenemos de fuerzas en X? Ya dijimos que tenemos a la tensión. No tenemos fuerza de fricción, así que la ignoramos.
es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí me quedaría una pequeña ecuación. Ahora, pasando con el segundo objeto, tenemos solamente que analizar el eje de las Y. Y para calcular el peso, pues ya sabemos, tiene una masa de 0.0025 por la fuerza de gravedad. Y esto sería igual a 0.0025 por 9.8. Sería igual a 0.024. Bueno, vamos a poner todos los decimales. Y podemos ver ahora que la tensión estaría actuando como la fuerza normal. Y como ya sabemos, cuando un cuerpo está en equilibrio, pues la fuerza normal es igual al peso del objeto. Y en efecto, este peso que tenemos aquí, que por cierto son newtons, pues es igual a la tensión. Sin embargo, vamos a utilizar un sistema de ecuaciones para encontrar esta tensión, para que quede más claro. Entonces, aquí solo puedo analizar las fuerzas en Y, que tengo lo mismo. Entonces tengo la tensión y el peso. La tensión positiva y el peso negativo. Por cierto, hay que aclarar cuáles son las masas. Aquí estamos hablando del objeto 2, así que se trata de la masa 2. O puedo representarla también como M mayúscula y M minúscula. Aquí voy a ponerle masa 1. Y bueno, ¿qué tengo ahora? Tengo una ecuación y otra ecuación. ¿Qué puedo hacer con esto? Me quedaría un sistema de ecuaciones de la siguiente manera, en los que tengo distintos valores, pero como se puede apreciar, tengo t en ambas y la aceleración en ambas. Puesto que aquí la aceleración es hacia la derecha y acá hacia abajo. Así que la tensión y la aceleración son dos constantes. En la primera ecuación ya me están dando el valor de t, así que simplemente voy a sustituir. Sería m1 por la aceleración menos el peso del objeto 2 es igual a m2 por la aceleración. Observo los valores que conozco. Conozco m1 o la m mayúscula, que es 0.25, menos el peso 2, que es igual a 0.245, lo que es igual a m2, que acordamos que era 0.025. Ahora tengo una sola variable, simplemente intercambio los valores. Este lo mando hacia la derecha y este hacia la izquierda. .25 menos 0.0025.
Me queda lo siguiente. Paso este valor a dividir y entonces me quedaría que la aceleración es igual a 0.0245 entre 0.2475. La aceleración es igual a 0.098 metros sobre segundo cuadrado. Que bueno, hay diferentes maneras de interpretar los valores y generar distintas ecuaciones, pero en esta ocasión me decidí por hacer esto. Ya tenemos un dato y si quiero calcular la tensión ahora, puede ser simplemente la masa 1 por la aceleración. Entonces la tensión de la cuerda sería 0.25 por 0.098. Que como vemos es la misma que se muestra aquí. O sea, la misma que el peso del objeto 2. Para el tiempo tendríamos una fórmula que sacada del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada del doble de la distancia sobre la aceleración. En el problema se muestra que tenemos una distancia de 0.5 metros, así que lo que queremos saber es cuánto demora el objeto 1 en llegar hasta acá. .5 metros sobre 0.098. Vamos a ver. Y eso entre 0.098. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. 3.19. Ese sería nuestro tiempo. Y bueno, estos son los 3 datos que obtuvimos. Ahora sería cuestión de comprobarlos en el simulador. Ahora estamos en el simulador llamado experimento de la segunda ley de Newton. Y como podemos notar aquí abajo tenemos diferentes elementos. Del lado izquierdo, de color azul, tenemos el objeto que se opone al movimiento o que está siendo jalado por este otro, del cual podemos modificar la masa. Aquí está marcado como masa del carro. Y en esta parte tenemos el objeto colgante, que también podemos modificar su masa. Aquí viene marcado como masa colgante. Incluso nos da la oportunidad de modificar el coeficiente de rozamiento. Y bueno, en esta parte tenemos otros elementos, por ejemplo un cronómetro, el cual nos va a indicar el tiempo que le toma al objeto ir desde su punto inicial a esta barra negra que está aquí. Y bueno, dicha distancia es de 0.5 metros, como está marcado aquí. Bueno, aquí tenemos una gráfica que de igual forma es una relación entre los metros recorridos y los segundos pasados. Bueno, más abajo tenemos algunas fórmulas como la de la aceleración y la del desplazamiento. Bueno, con esto en mente, ahora vamos a modificar los datos conforme a nuestro problema. La masa 1 era de 250 y la masa colgante de 2.5 gramos. El coeficiente de rozamiento pues era 0, así que lo dejamos así. Y recordemos que nuestro tiempo fue de 3.19 segundos y la aceleración de 0.098. La distancia es igual, 0.5 metros, así que le vamos a comenzar. Podemos ver cómo se empieza a mover el objeto y ahí nos marca el tiempo que duró en recorrer desde su punto inicial a la barra negra. 3.2. Así que la diferencia es muy poca entre lo que nos dio. De igual manera la aceleración es una milésima la diferencia nada más. Nos dio 0.097. Así que podemos considerar que eso está bien.
Podemos anotar los datos incluso, así que aquí nos va a marcar si queremos hacer otro, que lo vamos a hacer en el siguiente video. Muchas gracias.